Hola, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Soto. En esta ocasión estoy acompañada de Andrea del Pilar Cardoso, Silvia Fernanda Parra y Viviana Andrea García para presentar el plan individual de ajustes razonables del estudiante Jorge Esteban Gallardo Núñez. El estudiante tiene 17 años de edad, vive en la ciudad de Bucaramanga, nació el 15 de julio del 2007, eh, vive en el norte, no está en ningún centro de protección, está cursando el grado 11. El estudiante no pertenece a ningún grupo étnico y no fue víctima del conflicto armado. Como anticipó, el estudiante tiene una discapacidad auditiva, eh, por eso se realiza el PIAR. En el entorno de la salud, Buenas noches. En el entorno de salud del estudiante vemos que sí está afiliado a un sistema de salud, su aseguradora es la RAPS y es del régimen subsidiado. El lugar donde se les presta la atención en caso de una emergencia es en la clínica Comuneros. En la frecuencia con la que es atendido en este sector pues, salud es para controles generales. Sí tiene un diagnóstico médico, el cual es discapacidad auditiva, más específicamente sordera. El estudiante no asiste a terapias, no recibe tratamiento médico por esta condición en particular, no consume medicamentos y no cuenta con productos de apoyo para favorecer su movilidad. en el entorno de su hogar tenemos que vive con su mamá, su papá, sus abuelos y sus hermanos. Depende del papá y la mamá. El padre es técnico en soldadura y la madre es bachiller. El cuidador permanente es la mamá, y tiene tres hermanos y él es el hermano del medio. El proceso lo acompaña totalmente el padre y la madre y esto no tiene ningún subsidio de ninguna institución. En el entorno educativo, el estudiante está vinculado a la institución Centra Habilitar. El estudiante está estudiando actualmente en este centro. El grado que está cursando, el último grado que cursó, perdón, es el grado 10º. Lo aprobó y en la actualidad no está asistiendo a ningún programa complementario. El entorno personal de Jorge. Jorge es un joven de 17 años que vive con su mamá, su papá, sus abuelos y sus hermanos. La relación con su familia es cercana, aunque se dificulta porque pues, su familia solamente conoce lo básico de la lengua de señas colombiana. Su familia trata de reforzar esa relación con actividades y apoyo pues, en el colegio. Sus padres siempre lo cuidaron mucho cuando era pequeño. Esto generó una dependencia hacia ellos, pero pues ahora Jorge ha aprendido a ser un poco más independiente hacia el mundo real, esto invirtiendo tiempo y paciencia. Jorge tiene buenas relaciones sociales, pero pues le puedes entender inicialmente la lengua de señas de quienes lo rodean. Es un poco tímido, es tolerante a la frustración, no es agresivo. Pero en casa sí a veces es un poco impaciente. Su relación con sus amigos es importante porque puede establecer más conexiones con la comunidad sorda a medida de que él vaya aprendiendo el lenguaje de señas. Y comenzó a escolarizarse a los 3 años en un centro que habilitó la enseñanza de la lengua de señas. En los ajustes razonables o el PIAR, vamos a evaluar primero el área de matemáticas. Tenemos unos objetivos para esta área, que es comparar y contrastar propiedades de números, ya sean naturales, enteros, racionales y reales, y sus relaciones y operaciones para construir y manejar sistemas numéricos, esto como primera medida. Como segunda medida, deberá utilizar las propiedades de los números, los mencionados, naturales, enteros, racionales y reales, y sus relaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos. Deberá modelar objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas, ya sean cartesianos, polares, esféricos, y realizar comparaciones y toma de decisiones con respecto a estos modelos realizados. Las barreras que se evidencian en esta asignatura y que se deberán trabajar son la lectura lenta de los problemas matemáticos, las dificultades en comprensión de combinaciones numéricas por falta de fluidez lectora y pues claramente auditiva por la condición de Jorge,
y la interpretación de variables que afecten esta asimilación. En los apoyos y las estrategias se utilizará material visual y táctil, perdón. Se le dará tiempo extra de un 30% para la entrega de tareas y se le interpretará en el lenguaje de señas. Se le dará entrenamiento básico en lenguaje de señas para pues, una práctica grupal y se priorizarán las apps móviles y la autonomía con herramientas pues, visuales. Y en la evaluación de los ajustes se hará un seguimiento trimestral, esto en los meses de marzo, junio y octubre. Se dará una retroalimentación mensual para la familia, el estudiante y el docente. Y esto se registrará en la historia escolar del plan PIAR. Bueno, dentro de las ciencias naturales, tenemos como objetivos buscar información en diferentes fuentes, escoger la más pertinente y dar el crédito correspondiente. Relacionar las conclusiones con las presentadas por otros autores y formular nuevas preguntas. Dentro de las barreras que se le presenta al estudiante, tenemos la búsqueda lectora limitada por sordera, fuentes no accesibles en lenguaje de señas, poco entendimiento del lenguaje de señas, en pares y docentes y aislamiento inicial por timidez. Dentro del plan de mejora podemos ver que tenemos textos o videos en lenguaje de señas o subtítulos, búsqueda guiada con glosarios visuales o aplicaciones accesibles, grupos mixtos de oyentes sordo con talleres de lenguaje de señas semanales, modelos experimentales táctiles, tiempo extendido de 25% para investigación, mediador de lenguaje de señas en biblioteca y fomentar la participación con roles rotativos en presentaciones visuales. Para la evaluación tenemos una evaluación cual y cuantitativa trimestral con una rúbrica de participación en investigación con una meta del 85% de las competencias. Encuesta de satisfacción para Jorge y sus pares y el porcentaje de fuentes correctas y modificar si el porcentaje es menor al 70%. También integrar el PMI institucional. Hola, muy buenas noches. Respecto al área de lengua castellana, como objetivos dentro de los estándares básicos de competencia, tenemos la relación del significado de los textos que se leen con los textos sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. Como derechos básicos de aprendizaje tenemos participar en escenarios académicos, políticos, culturales, en donde se asuma una posición crítica y propositiva frente a los discursos que se presentan en los distintos medios de comunicación y otras fuentes de información. ¿Qué barreras se encontraron? Fluidez y comprensión lectora baja, un dictado lento por interpretación en lengua de señas colombiana, un vocabulario limitado por barreras comunicativas y relaciones iniciales tímidas con pares sin lengua de señas colombiana. Como estrategia, se encontró que se puede implementar una lectura compartida de intérprete con infografías y videos en lenguas de señas colombianas. También tenemos dictados grabados con LSC, círculos de diálogo mixto practicando LSC y textos adaptados con macros tipo visuales, un portafolio digital de expresión libre, mentorías en donde puedan participar la hermana, la madre en tareas del hogar con múltiples expresiones. Para evaluar, se puede tener en cuenta las pruebas adaptadas viales o de LSC trimestrales, un portafolio de avances, observación oral grupal y ajustar la vía actas de acuerdo de repetición lectora. Como otras áreas, tenemos los distintos objetivos en los cuales tenemos la convivencia, que busca que el estudiante participe y se involucre activamente en las distintas temáticas de las áreas matemáticas, naturales y lenguaje. En la socialización tenemos realizar trabajos que incluyan a los compañeros oyentes y no oyentes en donde utilicen la lengua de señas.
Esto, en participación tenemos identificar el nivel de conocimiento y comprensión del LSC entre los pares de clase. En autonomía tenemos realizar las diversas actividades indicadas por los profesores de manera individual y pedir ayuda siempre y cuando el estudiante lo considere necesario. ¿Qué barreras se encontraron? Timidez inicial, entablando relaciones, pares sin LSC, dependencia en los padres desde la infancia, interrupciones por intérprete cambiante. Para ello, ¿qué estrategias se pueden implementar? Talleres de LSC grupal, pueden ser talleres semanales, clubes de convivencia mixtos, roles inclusivos con actividades extracurriculares, consejería autónoma, sensibilización, un intérprete que sea un poco más constante con un modelo lingüístico y promover independencia. Esto, para finalizar, podemos hacer la evaluación que incluya una encuesta, un registro de incidentes de convivencia, porcentaje de trabajos en grupos completados y una revisión trimestral donde se incluya el plan de mejoramiento institucional. Hola, buenas noches. Voy a presentar las recomendaciones del plan de mejoramiento para eliminar las barreras y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En la familia se busca que la familia apoye más en casa, fomente la autonomía y participe en el proceso. Se proponen capacitaciones en lenguaje de señas, seguimiento semanal y apoyo en tareas. En los docentes se debe adaptar más sus clases en el enfoque DUA, tener intérpretes y hacer seguimiento al estudiante. Se plantea materiales inclusivos, talleres en lengua de señas y evaluaciones adaptadas. Los directivos deben garantizar también recursos de accesibilidad y formación del personal, también asignar presupuesto, hacer alianzas y promover la inclusión. En los administrativos se busca la mejora de la logística, como el transporte accesible, materiales adecuados y actualización de datos del estudiante. En general, como cierre, todos los actores deben trabajar juntos para poder lograr una educación más inclusiva. Listo. Listo. Ya me voy para mi casa. Gracias. Jejejeje. Gracias.